Buenos días, queridos hermanos. Les saludo en el amor del Señor, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien en sus distintos lugares a través del país. Gracias al Señor me ha tocado compartir con ustedes esta hermosa bendición. Que les saluda el pastor Sergio Norambuena en la iglesia de Peñuela, en la primera zona norte Chico, ciudad de Coquimbo. Vuestro servidor. Me ha tocado compartir con ustedes el libro de los Gálatas junto a mis hermanos que ya han expuesto antes los libros. El libro de los Gálatas entonces está escrito por Pablo, el apóstol Pablo. Su destinatario fueron las iglesias que estaban en la región de Galacia, en el Asia Menor, donde Pablo llegó en uno de sus viajes misioneros. Su data es entre los años 55 al 60 después de Cristo. Sus temas principales, los cuales he querido subdividir esta hermosa carta, esta hermosa epístola, sus temas principales los vamos a subdividir en tres. Cada uno 2 capítulos, entendiendo que el libro de los Gálatas cuenta con 6 capítulos. El primero, el capítulo 1 y capítulo 2, Pablo defiende el Evangelio. El capítulo 3 y capítulo 4, Pablo explica el Evangelio. En el capítulo 5 y capítulo 6, Pablo aplica el Evangelio. Entonces vamos a ver estos tópicos dentro de esta carta que el Señor nos permite tener en nuestras manos. ¿Sí? Pablo estaba bajo ataque. Los judíos legalistas estaban diciendo: él no es un apóstol auténtico. Pues al desacreditar a Pablo, entonces también desacreditaban su mensaje, y el mensaje iba a ser considerado como falso y no como verdadero. Pues Pablo predicaba acerca del evangelio de la gracia, un evangelio diferente, distinto para ellos, pues era demasiado simple este evangelio para los legalistas, para los nuevos conversos, para los nuevos cristianos. Estos judaizantes les decían que debían de circuncidarse y debían de seguir la ley de Moisés, y insistían con esto. También para los rabinos, ellos pensaban de una manera muy similar, semejante a estos judaizantes, y añadían ellos a su doctrina más de 600 reglas y diferentes mandamientos sobre los 10 mandamientos que ya existían. Entonces, para ellos el evangelio de la gracia que era presentado por Pablo era demasiado simple, demasiado sin sentido. Los nuevos conversos, por lo tanto, no sabían a quién creerle, si a Pablo o Bernabé, que eran los que habían fundado estas iglesias en Asia Menor, o si a estos otros maestros. Estaban en una encrucijada, y es ahí donde Pablo comienza a defender el evangelio. Pablo enfatiza en su apostolado, lo deja en claro para establecer la autoridad como mensajero del Señor. Entonces, en Gálatas capítulo 1, del verso 1 al 5, ustedes lo pueden leer, pero yo voy a tomar solo el verso 1. Pablo dice: Pablo, apóstol, no por hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces, está dándole aquí el realce a la posición que él tiene también. Está diciendo: Jesucristo y Dios el Padre fueron los que me comisionaron para traerle este mensaje. Él es la fuente entonces de mi mensaje. Mi mensaje tiene una autoridad divina, en definitiva era lo que Pablo estaba expresando. Entonces Pablo comienza abruptamente a confrontar a los Gálatas de una forma severa,
no tomando en cuenta lo que hacía comúnmente, ¿verdad? Que elogiaba primero a la gente donde él enviaba las cartas. Aquí empieza abruptamente Pablo recriminándoles, pues el versículo 6 en adelante dice lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que os llamó por la gracia de Jesucristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, dice Pablo, sino que hay algunos que lo perturban, que quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea llamado anatema. Entonces Pablo le empieza claramente a decir que estaban tomando un camino erróneo, un camino equivocado, que no era lo que él había enseñado junto a Bernabé. Entonces el Evangelio de Dios está enraizado en la gracia de Jesucristo, y eso es lo que Pablo le estaba queriendo enseñar a los Gálatas. Mientras que el evangelio falso siempre va a ser enfocado, ¿verdad?, en el esfuerzo humano. Pablo defiende el evangelio con fuerzas, incluso ahí ante estos maestros, ¿verdad? Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que por revelación de Jesucristo. Entonces Pablo le está dejando esto súper claro, que el evangelio que él le ha presentado es revelado directamente desde los cielos. Jesucristo, por supuesto, es la esencia de este evangelio. Entonces Pablo defiende el evangelio. Llega al punto que tiene que corregir a Pedro dentro de esta carta, ¿verdad? Dice en el versículo 11: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar lo que le estaba haciendo. La condenación entonces de Pablo hacia Pedro es severa, porque Pedro se apartó de la comunión de los nuevos creyentes. Su separación de los cristianos gentiles implicaba que ellos eran inferiores a los cristianos judíos, y eso es lo que Pablo condenó en la acción de Pedro tan severamente. Entonces, en el capítulo 3 y capítulo 4 empieza Pablo a explicar el evangelio, da argumentos, la experiencia de la vida de los Gálatas, la enseñanza de la Escritura respecto al evangelio, la certeza del pecado, el propósito de la ley, las posiciones de los que están en Cristo, la posición de los que están en Cristo, la insensatez de regresar al legalismo, la aplicación de Pablo a los Gálatas, apela a su amistad. Pablo se expresa como un padre amoroso, está apelando a esto, a lo que ellos ya habían conocido de él. La analogía de Pablo a los Gálatas les dice, le cuenta sus hechos históricos, los significados espirituales de lo que él ya le había explicado y la aplicación de ellos. Entonces Pablo empieza a explicarles nuevamente el evangelio y se los deja absolutamente claro, pero también les dice que el evangelio, más que conocimiento, también es una vida práctica. En el capítulo 5 y capítulo 6 le empieza a decir: tienen que vivir en la libertad con que Cristo los hace libres. La circuncisión o Cristo, le expresa aquello. Hay muchos falsos maestros, les dice. Deben servir con amor, deben vivir en el espíritu, el conflicto entre el espíritu y la carne, el fruto del espíritu, hacer el bien a todos, ayúdense unos a otros, sembrando y cosechando. Es lo que Pablo les expresa a los Gálatas. El evangelio no tan solo es de conocimiento, sino que también se debe de aplicar. Que el Señor pueda bendecir sus vidas
Gracias a Dios por permitirme estar con ustedes. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes.